Bien, queremos aprovechar en saludar a los que nos siguen a través de las redes sociales, en las diferentes plataformas que desde TV Perú nos permitimos compartir también la información en vivo, ¿no? Y podemos comentar, incluso recibir hasta sus puntos de vista y opiniones de lo que se trata en cada uno de nuestros programas. Gracias por su preferencia. Vamos de inmediato a pedirles también que puedan, si tienen alguna inquietud respecto al siguiente tema, nos lo hagan hacer llegar a través del Facebook, por ejemplo, para trasladárselo a nuestro invitado. Vía Skype se encuentra con nosotros León Trachtenberg, profesor y experto en temas de educación. La semana pasada conversamos con ASPEC respecto de estos reclamos que muchos padres de familia vienen haciendo del costo de las pensiones en los colegios y en las instituciones de educación superior y el pedido de que se bajen estas pensiones. Bueno, vamos a preguntarle al profesor León Trachtenberg, experto en la materia, para que nos dé su punto de vista, por ejemplo, respecto de este reclamo en particular que hacen los padres de familia. El profesor Trachtenberg, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, quisiéramos recoger desde su punto de vista qué es lo que está pasando con el sistema educativo en nuestro país. Es decir, estamos obligados ahora a hacer un sistema de educación digital en realidad porque las condiciones en lo absoluto permiten que volvamos a las aulas. ¿Cómo tenemos que mirarlo desde nuestras casas, los padres de familia, si tenemos a nuestros hijos, ya sea en la educación básica regular o en la educación superior? Bueno, lo primero que habría que preguntarse es si hay alguna alternativa. Es decir, una cosa es decir, mire, usted tiene dos opciones, educación presencial o educación virtual, y escoge. Inclusive le pueden decir una cuesta más que la otra, en fin, y entonces usted escoge. Pero en este año no hay tal posibilidad de escoger. En este año la única que hay es la educación virtual. Y entonces cuando uno escoge un colegio público o uno escoge un colegio privado, uno está escogiendo una propuesta educativa, sea la que da el Estado o la que da el centro educativo privado, y que en el caso de los privados supone que todo su equipo docente, administrativo, toda su gestión ha tenido que migrar de un servicio originalmente pensado para hacerse de manera presencial a otro que va a ser hecho de manera virtual. Pero es el mismo equipo, la misma gente, la misma administración, el mismo centro educativo, el que tiene que hacer esta migración. Y entonces cuando se dice que tipo de educación, la virtual, vale menos o es menos que la presencial, es un planteamiento un poco absurdo porque la presencial no existe, en este año no es posible. Y entonces lo que hay que pensar es que si yo contraté un servicio de educación privada para que se eduquen mis hijos durante este año y estaba dispuesto a pagar una cierta cantidad por eso, en este momento, dado que no se puede dar de manera presencial, se va a dar de manera virtual. Pero no hay ninguna fórmula, ningún algoritmo que diga una educación virtual vale 30, 40, 80, 90% menos que la presencial. Esa es simplemente una expresión de un deseo. El colegio tiene que operar a capacidad plena para entregar ahora el servicio a distancia. Y yo diría inclusive que los profesores tienen que trabajar más que antes. ¿Por qué? Porque hay que implementar una serie de equipos de tecnología, software, plataformas. Los profesores tienen que capacitarse, tienen que migrar todo lo que han planificado hacer de manera presencial, lo tienen que hacer de ahora de manera virtual. Hay todo un proceso de aprendizaje que tiene también un valor. Sin embargo, se está desconociendo porque se está planteando que la educación virtual vale menos que la presencial simplemente porque hay menos horas de conexión directa con el profesor, y a partir de eso se quiere hacer un cálculo de que vale menos. En ese sentido, me parece que es un error pensar que se puede comparar la virtual con la presencial, porque la presencial simplemente no existe ni va a existir todo este año. Y entonces probablemente el próximo año, ¿no? Y quizás el próximo para los niños menores, es que no se encuentra una medicación, una vacuna. Entonces, yo entiendo que al principio hay un choque, hay una reacción así emocional de la gente que se quedó sin dinero, que se quedó sin trabajo, que ve frustrados sus planes, en fin, y dice, bueno, todo el mundo tiene que reducir costos, me he quedado sin ingresos. O sea, puedo entender el deseo de tener una vida más aliviada en esta temporada, pero no se puede perder la comprensión racional de las cosas que tienen que ver en este caso con el tema que usted planteaba al principio sobre
las pensiones escolares y la rebaja. Le voy a poner un ejemplo. A ver. Vamos a suponer que un padre de familia se comprometió a principio de año a pagar 300 soles mensuales por el colegio de su hijo. Ese padre de familia hoy en día sigue trabajando, sigue cobrando, sigue teniendo el sueldo que siempre ha tenido y estaría en condiciones de pagar 300 soles. A su lado hay un padre de familia que se quedó sin ingresos. Trabajaba en la calle, no puede salir a la calle, no es un empleado formal, no tiene ingresos y está en cero. Yo pregunto, si descuento 100 soles a los dos, el padre que no ha visto afectados sus ingresos, le estoy haciendo una rebaja que está más allá de sus necesidades porque él está con los ingresos habituales. El padre que se quedó sin ingresos no va a poder pagar tampoco 200 soles porque se quedó en cero. Entonces, si yo hago un descuento único para todos por igual, de 20, 30, 40% del porcentaje que quieran, lo que hago es pedirle al que podría pagar aquello que se comprometió que pague menos, y aquel que no puede pagar no va a pagar nada, porque tampoco el descuento de 20%, 30% le resuelve el problema de que se quedó sin ingresos. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Que el descuento en realidad no va a ser de 100 soles. La merma en la caja del colegio va a ser 150 o 200 soles. ¿Cómo se sostiene un colegio por 2 meses, 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando recibe la mitad o un tercio de los ingresos que le permiten operar? Ahora, Entonces, cuando, yo quisiera... sí, cuando hace el análisis, sí, perdón, solamente para terminar, yo lo que decía es que me parece una mejor solución que los padres que contrataron el servicio y que tienen actualmente los ingresos habituales paguen lo que se pactaron pagar, y los que tienen dificultades y las pueden demostrar reciban el descuento que corresponde a esa dificultad. Pero hacer una cosa única para todos va a beneficiar a unos y a no terminar de resolver el problema a los otros, y al final quiebran el colegio. Ahora, yo quisiera pedirle su punto de vista respecto de estas ideas que están diciéndose mucho, ¿no? El hecho de que ahora todo sea virtual, de que ahora sea todo por internet y menos horas, significa que nuestros hijos ya no van a aprender lo que deberían haber aprendido durante este año. ¿Qué opina usted al respecto? Lo primero que quiero decirles es que el Perú está llegando tarde a la educación virtual. La educación virtual es la educación del siglo XXI. La educación virtual es una educación que hoy en día se ofrece en todas las instituciones universitarias, técnicas del mundo, y no pocas secundarias también, como complemento a la presencial. La educación virtual va a ser la educación que va a acompañar a los alumnos de hoy por el resto de sus vidas, de manera de que si han tenido que ingresar a ella a la fuerza, inesperadamente, de improviso, más que verlo como una pérdida, deberían verlo como una ganancia, porque están adquiriendo herramientas y modalidades de trabajo que son las que van a tener que usar toda su vida para estudiar, para trabajar, para interactuar socialmente y demás. De manera de que más que una pérdida, yo diría que es una ganancia, pero es un formato distinto. Obviamente estar presente en un salón de clase, en una relación humana, personal de un profesor con 30 alumnos, no es lo mismo que tener al profesor al otro lado de la pantalla, al niño solo en su casa y desconectado físicamente del profesor y de los compañeros. Es un formato distinto, es una modalidad distinta. Pero por otro lado, ese niño que en el colegio normalmente estaría básicamente a dedicación exclusiva para su trabajo de clase, ahora resulta que está en casa y hay hermanos y hay un clima familiar, hay padres que están presentes, hay necesidad de conectarse a internet, hay que hacer turnos para ver televisión o escuchar la radio o conectarse a internet, hay que hacer tareas para mandarlas por correo electrónico o por celular a los profesores. Es decir, es una modalidad distinta, lo que no quiere decir que se trabaje menos, y a la hora de decir realmente si se aprende menos, valía la pena preguntarse, el común de los alumnos que termina quinto de media hoy en día en el Perú, ¿realmente aprendió lo que está en el currículo para los 11 grados de primaria y secundaria? ¿Por qué es que los alumnos que egresan del colegio en el Perú, cuando son evaluados por las universidades y los institutos, lo primero que le dicen es que no aprendieron nada, no saben nada? Porque la educación escolar, los contenidos son efímeros, son volátiles. Lo que uno aprendió en un año lo olvida en el otro, porque de lo que se trata
es de construir competencias, construir maneras de pensar, maneras de indagar, de investigar, de pensar, de trabajar en grupo. Y todo eso la educación virtual lo permite idénticamente que la educación presencial. Y entonces, en lugar de estar pensando que están perdiendo el tiempo o están teniendo un hueco que nunca van a poder recuperar, lo que tienen que entender es que este es un continuo que empieza cuando los niños están en preescolar, termina cuando termina la secundaria, y ese continuo puede tener baches en el camino, puede tener cambios de giro, pero la construcción acumulativa de las habilidades no se pierde, no se malora. Más bien la educación virtual está permitiendo que no haya un hueco de un año, que no haya un vacío de un año entre el aprendizaje y el recorrido del alumno, el crecimiento del alumno por la vida. Ahora, y acá hay un hecho importante, ¿no? Porque se supone que la educación lo que tiene que hacer es prepararnos para poder vivir como buenos ciudadanos en una sociedad que está en evolución, en constante cambio. Y lo que estamos viviendo, sin duda, nos obliga a mirar con detenimiento qué es lo que estuvimos haciendo y qué es lo que tendremos que hacer en un nuevo mundo, ¿no? Frente a esta pandemia y lo que podría suceder en el futuro. Eso es lo que habría que mirar muy de fondo dentro de nuestros hogares, que los padres lo entiendan, para apoyar en ese proceso de formación de buenos ciudadanos en un nuevo escenario? Los padres tienen la oportunidad de su vida de ver cómo aprenden los alumnos, porque cuando los padres están al lado de sus hijos, viendo cómo aprenden, no solamente los menores que necesitan su acompañamiento, sino en general cómo se construye la autonomía, cómo el alumno planifica, cómo es el vínculo del alumno con sus trabajos, sus tareas, su trabajo en grupo. En el caso de los niños menores, ver cómo los profesores estimulan a los niños para que piensen, para que razonen, para que trabajen, para ponerles límites, para resolver sus conflictos, para saber cómo se encara la situación de un niño que está triste o que está desconectado, cómo se maneja una situación de conflicto, de bullying, todas esas cosas que los profesores hacen en el día a día en la escuela, los padres tienen la oportunidad de verlo ahora y aprenderlo para utilizarlo no solo cuando el niño está conectado al maestro, sino en su casa, en su cotidiano, porque los padres están con los hijos todo el día. Y entonces tienen una oportunidad de oro de aprender, más que pensar que debería valer menos la educación virtual, porque como el padre tiene o la madre tiene que estar cerca del niño y entonces eso le consume tiempo y entonces eso tiene que ir a costa del menor valor de la educación presencial o las pensiones. Los padres deberían agradecer que la oposición responsable, si les preocupa la educación de sus hijos, por supuesto, deberían agradecer que tienen una escuela en casa, que están recibiendo una especie de escuela de padres en casa, que les está dando herramientas. Mire, los profesores están conectados con los alumnos 1, 2, 3 horas al día, pero los padres están 24 horas al día, 7 días por semana, 365 días al año con sus hijos. Tienen que saber cómo ayudarlos para que aprendan a jugar, a motivarse, a interesarse por la vida, a tener límites. No pocos padres se quejan que no saben cómo poner límites a sus hijos, disciplinarlos de manera amable, cordial. Todo eso lo pueden aprender si están alerta de cómo los profesores están manejando el tema de la educación de sus hijos por vías virtuales. Y entonces, en lugar de sentirlo como una pérdida, como una derrota de los padres que los obligan a estar viendo cómo trabajan sus hijos, yo pensaría que deberían agradecer que están permitiéndoles tener una escuela de padres en casa. Bien, profesor, bueno, le agradecemos por compartir sus puntos de vista, lo hemos escuchado atentamente. Y bueno, gracias por estar aquí con nosotros y en cualquier momento volveremos a establecer comunicación con usted para seguir recogiendo sus interesantes puntos de vista. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Profesor León Trachtenberg ha estado compartiendo con nosotros y esta entrevista que ustedes acaban de escucharla también va a quedar publicada en nuestras plataformas digitales, de tal manera que en cualquier momento los padres de familia pueden escuchar con detenimiento estas recomendaciones que León Trachtenberg, experto en educación, ha compartido con nosotros. Vamos con más. Les contamos, ahí están las redes sociales a través de las cuales ustedes pueden con facilidad seguir la programación en este momento en vivo y luego acceder a la información también desarrollada durante nuestra programación, no solo de este programa, sino a lo largo de todos los programas que transmitimos aquí en TV Perú. Bien, vamos a decirles ahora que en tiempos de coronavirus el turismo